Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un domingo más que nos permite reunirnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos que nos ven desde casa, bienvenidos a esta transmisión. Le damos gracias a Dios por sus vidas y les invitamos a gozarse con nosotros. Así que vamos a empezar y quiero hacer una lectura en el Salmo 40, en los versículos del 1 al 5. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Les invito a ponerse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, tu gozo en esta mañana, Señor. Gracias por la vida que nos prestas. Queremos honrarte y glorificarte con cada una de nuestras vidas, Señor. Tú eres todo para nosotros. Gracias, Señor, porque contigo podemos tener esperanza, porque contigo podemos vivir en paz. Danos la fuerza, Señor, para confiar en ti. Danos la sabiduría para entender, Señor, que tus planes y tus propósitos son mayores de los que nosotros podemos concebir. Señor, aún en medio de tanta calamidad alrededor de nosotros, alrededor del mundo, nuestra vida está en paz, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todo. No hay persona con más poder, no hay persona mayor que tú, Señor. Y si tú estás permitiendo todas estas cosas es porque tu palabra debe ser cumplida. A ti nos debemos, Señor. Somos tuyos y a ti te vamos a servir, te vamos a alabar hasta el fin de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, por esta mañana. Por favor, recibe nuestra alabanza como olor grato hacia ti y que podamos recibir tu palabra en esta mañana a través de nuestro hermano pastor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo poder estar reunidos de nuevo. Amén. Gracias al Señor por esta mañana. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Hoy celebramos la cena del Señor y hoy recordamos ese sacrificio precioso que Jesús hizo en aquella cruz. Él murió, pero más importante, resucitó. Y hoy cantamos aleluya, pues vivo está. Amén. Muéveme con sus palmas. Mundo caiga.
Y ahora vamos a disfrutar de la palabra del Señor, lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Hermano pastor. Jesucristo basta. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios hermoso, un Dios de verdad que nos ama y que nos ha demostrado su amor a través de tantas cosas. Pero la demostración más grande de Dios fue haber venido a este mundo. ¿Sabe? Me encanta cuando el apóstol Pablo dice que no escatimó, a él no le importó el hecho de ser Dios mismo, el hecho de ser Dios. Como cosa, dice Pablo, a qué aferrarse. No le importó eso. Sino que, dice Pablo, nos amó de tal manera que él quiso venir a este mundo y dar su vida por nosotros. Y dice Pablo, se hizo hombre. No le importó, se hizo hombre y se humilló, dice Pablo, hasta lo sumo. Y la humillación más grande fue llegar a la cruz. Y en la cruz del Calvario derramar su sangre para que usted y yo alcanzáramos gracia, alcanzáramos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros vamos a acercarnos para tomar y recordar aquella noche cuando el Señor Jesucristo tomó la última cena con sus apóstoles. Hoy nosotros vamos a hacerlo y nos vamos a acercar a la mesa para recordar ese momento que fue un momento difícil. Fue un momento difícil, hermanos. A veces nosotros creemos que el Señor tomó el pan y que qué bonito y que estuvo con ellos, pero ¿sabe qué? Estaba leyendo esta semana un libro que me encantó porque dice, en aquella noche, cuando el Señor Jesús está sirviendo la última cena, había una tensión en el ambiente. No era una cena común y no era la primera vez que el Señor Jesucristo la iba a tomar con sus apóstoles. Esta Pascua no era la primera que el Señor iba a celebrar con sus apóstoles. Ya había celebrado otras antes, pero en esta en especial, dice el autor de este libro, había cierta tensión. Habían emociones en ese momento. ¿Cómo sabemos eso? Lucas lo refleja de una manera impresionante. Cuando escribe y relata el momento en el cual el Señor se sienta a la mesa y le dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesús sabía lo que iba a suceder, sabía lo que iba a pasar, estaba consciente de la situación que él estaba viviendo en ese preciso momento, en ese instante. Así que he querido titular el sermón de esta mañana: hay un lugar en la mesa. Hay un lugar en la mesa. Y yo quiero llevarles, por favor, a Éxodo capítulo 6. Por favor, Éxodo capítulo 6. Y vamos a leer el verso 6 y 7.
Éxodo capítulo 6 y verso 6 y 7. Por favor, léalo conmigo, no importa su versión. Usted léalo conmigo en voz alta, por favor. Éxodo 6, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Impresionante este pasaje cuando el Señor está hablando con Moisés. Y déjeme leer este mismo pasaje, por favor, en la nueva versión internacional, la NBI. Y oiga cómo lo dice la NBI. Así ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de la esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión egipcia. ¿Saben qué es interesante cuando nosotros leemos este pasaje? Porque el Señor está hablándole al pueblo de Israel, un pueblo esclavo por los egipcios. Ustedes conocen la historia, ustedes conocen toda la situación que estaban viviendo los israelitas. Pero el Señor les dice: miren, yo voy a demostrar, porque habla de un gran despliegue de poder. Dice: con un gran despliegue de poder los voy a sacar de la esclavitud que ustedes están viviendo. Ahora, ¿usted se recuerda del despliegue del poder del Señor? Cuando el Señor está peleando contra los egipcios, pues fueron las 10 plagas, ¿no? Fueron las plagas que el Señor envió. Y sabe que cada una de esas plagas está demostrando el poder de Dios, peleando contra los dioses principales de Egipto en ese momento. Y la última lucha, la última batalla que el Señor tiene con los egipcios es la muerte de los primogénitos. ¿Por qué la muerte de los primogénitos? ¿Sabe? Nos preguntamos nosotros, ¿con qué Dios estaba luchando nuestro Señor en ese momento? Pues estaba peleando contra el mismo Faraón, porque Faraón se creía Dios y sus hijos también eran dioses de Egipto, y ellos eran los que dominaban, los que mandaban, los que se habían autonombrado dioses en Egipto. Y por esa razón Dios tiene que demostrar: yo sí soy Dios, Faraón no es más que un hombre como cualquier otro. Y en esa derrota entonces el Señor libera al pueblo de Israel. Entonces vemos el despliegue de poder. Ahora dice: yo los voy a hacer a ustedes mi pueblo. Fíjese, hermano, que si nosotros nos damos cuenta, y usted y yo recapacitamos en este mismo pasaje, ¿acaso Dios no nos ha librado a nosotros con despliegue de poder? ¿Hemos visto nosotros el poder de Dios en nuestra vida? A cada momento, ¿no es cierto? Lo vemos a cada momento, a cada instante. Nosotros podemos ver cómo el Señor nos ha librado, cómo el Señor de verdad ha peleado nuestras batallas, cómo el Señor nos ha sacado adelante en situaciones muy adversas, pero la mano de Dios ha estado con nosotros. ¿Y sabe qué?
Dice la palabra del Señor que nosotros, el apóstol Pablo en Corintios lo dice, usted y yo, dice, hemos entrado a ser ¿qué? Pueblo de Dios. Bendito el Señor, ¿verdad? Usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios. Usted y yo somos llamados ahora hijos de Dios, pueblo de Dios, nación santa, dice Pedro, pueblo adquirido, real sacerdocio es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Solo por la misericordia de Dios, hermanos. Solo por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, usted y yo, ¿por qué celebramos la cena? ¿Por qué nosotros nos acercamos a la mesa? ¿Sabe? En primer lugar, porque Jesús mismo lo hizo. Y usted y yo seguimos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y el Señor nos enseñó y Él nos dijo, cada domingo, cada mes que se reúnan, háganlo. Recuérdense ustedes de recordar con estos elementos lo que han pasado, lo que han sufrido y el poder de Dios que actúa en ustedes. La otra cosa por la cual celebramos nosotros es que la Pascua es una fiesta de libertad. Amén, hermanos. La Pascua es una fiesta de libertad. Debemos nosotros, usted y yo, recordar que somos libres por el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Ahora usted y yo somos libres del pecado, somos libres de la muerte, somos libres de la condena. ¿Y qué nos espera? La vida eterna, allá en la presencia misma de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Una fiesta de libertad. Porque nos recuerda a nosotros cómo Dios libertó a su pueblo. Además de eso, es algo que el Señor Jesús dijo, no quiero que lo olviden jamás. Eso nos dijo, ¿se recuerda usted? Los 4 evangelios y el apóstol Pablo en Corintios también nos recuerda. El hecho de que el Señor nos dice, no lo olviden, celébrenlo, recuérdenlo siempre. ¿Por qué? Porque esto les va a recordar a ustedes dónde estaban, de dónde lo saqué, y lo que hoy tienen, lo tienen por la misericordia, la gracia y el poder de Dios. El poder y la gracia que yo les estoy dando. Entonces, hermanos, hoy tenemos por la gracia de Dios, la familia, el trabajo, todo es porque Dios es bueno, porque su gracia es por sobre todas las cosas. Y hoy que nos acercamos a la mesa del Señor, recordamos eso también para nosotros. ¿Y sabe que es importante que nosotros recordemos dónde estábamos? Que recordemos de dónde nos sacó el Señor. Recordemos ahora lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Somos su pueblo y somos su familia. Y que recordemos también que todo lo que tenemos hoy es por la gracia y la misericordia de Dios. La familia que tenemos, el trabajo que tenemos, el negocio que tenemos. Todo es por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? ¿Se recuerda lo que el Señor Jesús dijo? Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libera,
serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, hermanos, hoy que nos acercamos a la mesa del Señor, recordamos, somos libres. Amén, hermanos. Somos libres. Libres de toda condena. Cuando venimos al conocimiento del Señor Jesucristo y le recibimos a Él y le dimos nuestra vida al Señor, en ese momento el Señor nos hizo libres. Porque es su promesa, es lo que dice su palabra, es lo que dice el Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y más adelante voy a abordar esto, pero queridos hermanos, ¿sabe que uno de los graves problemas que nosotros enfrentamos es que muchas veces seguimos viviendo con situaciones del pasado que no nos dejan avanzar? A veces seguimos viviendo nosotros con sentimientos de culpa. A veces vivimos con amarguras del pasado. A veces nosotros seguimos viviendo con situaciones que no nos permiten avanzar en la vida, recordando problemas o algunas cosas que alguien nos hizo y no nos deja avanzar en el camino. Queridos hermanos, yo quiero decirles algo. La palabra del Señor nos enseña que Dios nos libra a nosotros de todo pecado. Por esa razón, cuando nosotros estamos viviendo con sentimientos de culpa del pasado, si nosotros ya le confesamos al Señor nuestros pecados, nuestras faltas, queridos hermanos, dice la Biblia, hemos sido perdonados. Y Dios, según la Escritura, no se acuerda más de nuestro pecado. No se acuerda más de nuestro pecado. Por eso dice Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A veces guardamos amarguras del pasado. Es que mire, yo no puedo olvidar lo que me hizo, no puedo olvidar lo que dijo, no puedo olvidar lo que me quitó, lo que me robó, lo que perdí por culpa de él o de ella. No, hermano. Si nosotros seguimos viviendo con ese tipo de situaciones, si nosotros seguimos viviendo con esas amarguras del pasado, queridos hermanos, estamos viviendo en esclavitud. Si todavía vivimos con rencores, estamos viviendo en esclavitud. Si todavía vivimos con esos sentimientos de culpabilidad, estamos viviendo en esclavitud. Y la palabra dice que si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres. Entonces debemos poner esas cargas en el Señor y nuevamente volver al gozo y la alegría que nos da el Señor cuando vivimos con Él y en Él. El cristiano, hermano, debe ser una persona gozosa. Ahora, no me malentienda. Yo no estoy diciendo que no van a haber momentos en los cuales va a venir tristeza y dolor. Va a haber situaciones en las cuales va a haber también algún tipo de circunstancia en las cuales nosotros vamos a sentir el problema en la vida. Pero en medio de eso, el gozo del Señor nos fortalece. En medio de eso, el gozo de Dios está con nosotros. Por eso es que somos personas gozosas.
Porque en medio del llanto, el Señor nos reconforta. En medio de la tristeza, el Señor nos abraza. En medio de la angustia, el Señor nos protege. Y el Señor es el que está con nosotros siempre. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero compartir con usted en relación al simbolismo de estos elementos o el simbolismo de este acto ahora para nosotros, para usted y para mí. ¿Qué está simbolizando eso para usted y para mí hoy? ¿Sabe? Me encanta lo que leímos en Éxodo 6:6. Dice: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de la esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con actos de justicia. Y luego dicen: haré de ustedes, ¿qué? Mi pueblo. Haré de ustedes mi pueblo. ¿Qué significa eso? Este acto está significando ahora nuestra santificación. ¿Por qué? Mire, entendamos el hecho de la santificación. La palabra santificar, recuérdese usted, o santificación significa apartar. Estar apartado o ser apartado de, para. Eso es lo que significa la palabra santificación. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es que Él nos ha apartado a nosotros y que nos ha hecho un pueblo nuevo para vivir de acuerdo a su propósito. Y eso es algo lindo, hermanos, porque nos ha apartado para vivir de acuerdo a su propósito. Dios nos apartó y tenemos que entender que estamos siendo apartados para un propósito sublime y hermoso que Dios tiene preparado para nosotros. Un propósito sublime. Porque el Señor nos ha separado, hermanos queridos, para darnos vida eterna, vida nueva, para que usted y yo vivamos como el verdadero pueblo de Dios, apartados para el verdadero pueblo de Dios, apartados como el verdadero pueblo de Dios. Para que aprendamos a vivir como cristianos, para que aprendamos a vivir con el poder, la gracia y la misericordia de Dios, y que eso irradiemos nosotros a todos lados y en todo momento. A todos lados y en todo momento. Actuar y vivir como el pueblo de Dios. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, oiga esto, los santifique por completo y conserve todo su ser. Me encanta esto: espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire, hermano, ¿sabe por qué me gusta este pasaje? Hay mucho aquí, pero una de las cosas que a mí me encanta es esta. Dice que va a guardar nuestro cuerpo, espíritu y alma. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a guardar? ¿Qué dice la palabra? Irreprensible o irreprochable. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Es usted pecador? ¿Soy yo pecador? Sí. Somos pecadores, hermano. Somos pecadores. Entonces, ¿cómo el Señor hará esto? Mire, ¿sabe cómo lo hace? Por pura misericordia. Porque ahora vive en nosotros el Espíritu Santo de Dios. El mismo Dios vive, habita dentro de nosotros.
A mí me encanta siempre compartir esta idea. ¿Sabe qué va a pasar cuando nosotros lleguemos delante del Padre? El Padre va a vernos y si nos ve a nosotros como lo que somos, nos va a decir: ustedes no entran aquí. Pero no va a vernos a nosotros, sino va a ver en nosotros ¿a quién? A su Hijo Jesús. Y cuando Él vea a su Hijo Jesús en nosotros, Él va a decirnos: buen siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios por eso. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo: Él va a hacer esto por su misericordia y nos va a guardar irreprensibles o irreprochables hasta que Jesucristo venga. Cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, es un recordatorio de que Dios nos aparta para sus propósitos. El problema entonces es cuando nosotros tenemos nuestras agendas personales. Yo pienso en mis negocios, en mi trabajo, en lo que yo quiero, en lo que yo soy. Y Dios nos dice: momento, Señor, yo pagué un precio por ti. Entonces, primero, mis propósitos. Y que todo lo que nosotros somos y tenemos sirva para la gloria de Dios. Sirva para la gloria del Señor. Entonces, ¿sabe qué está pasando ahí? El Señor Jesucristo nos libera a nosotros de nosotros mismos. ¿Se recuerda usted cuando el apóstol Pablo dice: ten cuidado de quién? De ti mismo, dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de quién? De ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, lo que nos libera el Señor, nos libera de nosotros mismos. ¿Quién es el enemigo número uno de nuestra vida? ¿Quién es? ¿Quién cree usted que es el enemigo número uno de nuestra vida? Nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Porque a veces queremos vivir de acuerdo a nuestros egoísmos. Queremos vivir de acuerdo a nuestras propias agendas, de acuerdo a lo que yo quiero. Y entonces podemos darnos cuenta que los fracasos, las frustraciones en la vida han sido porque yo he querido tomar mis decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y Dios tiene que lidiar con mis frustraciones, con mis fracasos, con mis problemas y librarme. Porque eso es lo que hace Dios. Librarme de mis frustraciones, de mis fracasos y de mis faltas. Pero ¿sabe que hay algo más de lo que Dios nos libera? Salmo 116, 8. Oiga esto: tú, Señor, me has librado de la muerte. Has enjugado mis lágrimas. No me has dejado tropezar. Me encanta este pasaje. Me encanta este salmo. Este salmo está recordándole al pueblo de Egipto lo que ellos han sufrido. Al pueblo de Israel lo que ellos sufrieron en Egipto. Está recordándoles a ellos todo lo que padecieron. Cómo el Señor los libró de la muerte, de la extinción. Recuérdese que en Egipto lo que querían hacer con el pueblo de Israel era extinguirlo, desaparecerlo y terminarlo. Y el salmista dice: Señor, tú me guardaste de la muerte y enjugaste mis lágrimas. Enjugaste mis lágrimas. Era un recordatorio de lo que sufrieron.
Así que cuando ellos comían la cena y recordaban la Pascua, ellos comían hierbas amargas, porque eso les recordaba la amargura que habían sufrido en la esclavitud, el dolor, las lágrimas que habían derramado como consecuencia de lo que habían sufrido en aquel lugar. Ahora yo le hago a usted una pregunta y me la hago yo también. ¿Le han roto el corazón alguna vez en su vida? ¿Le han roto el corazón alguna vez en su vida? ¿Ha llorado? ¿Ha sufrido? ¿O ha roto usted el corazón de alguien alguna vez en su vida? ¿Ha hecho llorar a alguien? ¿Ha hecho sufrir a alguien? Yo estoy seguro que nosotros responderíamos a las dos preguntas afirmativamente. Sí, me han roto el corazón. Y sí, yo he roto el corazón de alguien. ¿Y sabe una cosa? Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir. Porque vivimos en un mundo roto. Y aunque nosotros seamos cristianos y amemos a Jesús con todo el corazón, las lágrimas van a venir. Pero esta cena del Señor nos recuerda a nosotros que Dios quiere librarte de esas lágrimas. Todas aquellas lágrimas que hemos derramado por situaciones que no funcionaron, cosas que se salieron de control, quizás enfermedades que no quiso nunca usted compartir, la partida de seres amados, las lágrimas aparecieron, quizás las lágrimas que usted mismo ha provocado en otros. Hoy nosotros recordamos también que Jesús quiere librarnos de las lágrimas. ¿Y sabe cómo hace esto? Cuando nosotros aprendemos a reemplazar las lágrimas con gratitud al Señor, recordando también todas aquellas cosas que Dios nos ha dado, todo lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Cómo el Señor nos ha cambiado y cómo el Señor ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Primera Juan 4:18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, y el que teme espera el castigo, así que no ha perfeccionado en el amor. Cuando nos acercamos a la cena, recordamos nosotros el perfecto amor de Dios, y ese perfecto amor de Dios en nosotros dice que echa fuera todo temor. La Pascua, la cena del Señor, me muestra que el amor de Dios es tan grande que nos busca para librarnos de todos nuestros temores. Aún el temor a la muerte, el miedo a la vida también, el miedo a las personas, el miedo a los desafíos, el miedo a las cosas que pueden venir en su vida. Estas son las razones por las que nosotros podemos alabar al Señor, porque esos temores en el nombre de Dios son echados fuera. Porque Dios así lo quiere. Jesús te libera de tus miedos. Sea cual sea el miedo, Él te libera. ¿Cómo lo hace? Solo por medio de su amor. ¿Sabe que durante el tiempo de la Pascua los judíos cantaban una canción? Y esas canciones les llamaban las canciones de Jalel.
Y esas canciones están ahí en el Salmo 113, el Salmo 114, Salmo 115, Salmo 116, 117 y 118. Según la costumbre judía, cualquiera de estos era el himno que ellos cantaban. ¿Y qué son? Son salmos de alabanza, son salmos de agradecimiento, son salmos de perdón, son salmos en los cuales hay gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora mire, hermano, ¿qué nos enseña a nosotros esto? A veces nosotros mantenemos una vida como que de tristeza y de angustia. Nos angustiamos. A veces como que mantenemos una vida de desconfianza y de temor. A veces como que nuestra vida no está dando el reflejo real y verdadero de lo que es vivir en el Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué? Porque no hemos permitido que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. No hemos permitido que el amor de Dios se haga real en nosotros. Y no hemos permitido que Dios cambie nuestra vida. Porque muchas veces solo recordamos las cosas negativas y no nos acordamos de todo lo que Dios nos ha dado por su amor y misericordia. No nos acordamos de lo que Dios nos ha regalado. No somos agradecidos con el Señor. Y cuando no hay agradecimiento, no hay alegría, no hay felicidad y no hay gozo. Necesitamos acercarnos al Señor. Termino con esto. Jesús nos libera del pecado y de la culpa. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista tiene la perspectiva de quién es Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través del sacrificio de Cristo, nos enseña la palabra del Señor que fue el último sacrificio y que se dio de una vez y para siempre. No necesitábamos ya hacer un sacrificio más. No necesitábamos más sacrificar un cordero, porque el Cordero de Dios había sido sacrificado. Cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, tomamos en cuenta que fue una situación, como dije al principio, bastante incómoda, porque el Señor Jesucristo sabía las implicaciones que esta cena significaba. Significaba la traición, significaba la agonía en el Getsemaní, las golpizas, los escupitajos y la muerte en la cruz. ¿Puede imaginarse usted al Señor Jesucristo en ese momento, humanamente hablando? Uno de sus aliados, uno de los que tenía la confianza porque era el tesorero del grupo, lo iba a traicionar. Una persona de toda la confianza lo iba a traicionar. Luego él sabía la agonía que iba a pasar en el Getsemaní y la oración del Señor en Getsemaní: Padre, si hay alguna posibilidad de hacerlo de otra manera, Señor. Si hubiera una posibilidad que yo no fuera a la cruz. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que la Biblia
no nos da a nosotros que haya habido respuesta del Padre. Pero Jesús entendió y dijo: pero que se haga tu voluntad. Hay que ir a la cruz. Voy a la cruz, Señor. Hay que soportar los clavos. Los voy a soportar. Solo nos relata que dice que vinieron ángeles para confortarlo. Pero no había otra manera de hacerlo. El Cordero de Dios tenía que ser sacrificado, para más tarde recibir las golpizas, los insultos, los escupitajos, para más tarde recibir los abusos. Por usted y por mí lo hizo el Señor. Esta cena nos recuerda este momento. Nos recuerda esos acontecimientos. Y nos recuerda que tenemos que ser agradecidos y que nuestra vida debe ser diferente, hermanos. Nuestra vida debe ser cambiada, debe ser transformada. Nuestra vida, hermano, no puede vivir en una encrucijada en la cual nosotros nos mantengamos agobiados. No podemos estar así. No podemos vivir con raíces de amargura, con envidias. No podemos vivir con enojos. No podemos. Nuestra vida tiene que ser diferente. Tiene que ser una vida agradecida, una vida de gozo, una vida de verdad en la cual reconozcamos la gracia y el poder del Señor. Cuando nosotros nos acercamos, entonces recordamos que esto significa nuestra propia liberación, significa nuestra redención. Jesús, a través de su sacrificio, compró nuestra libertad al dar por nosotros su vida en la cruz del Calvario. Y es lo que hoy recordamos. Es lo que hoy vamos nosotros a recordar por medio de este acto maravilloso, la Cena del Señor. Un acto en el cual nosotros tenemos que recordar que sí hubo un sacrificio, el sacrificio que nosotros merecíamos, la muerte que nosotros merecíamos. El Señor Jesús la llevó sobre él. Todo el castigo que nosotros merecíamos, Jesús lo llevó por usted y por mí. Hermanos queridos, aprendamos que este momento, hermanos, esta cena que nosotros hoy tomamos en conmemoración de aquel día, nos debe llenar a nosotros y recordar que nuestras culpas fueron pagadas, nuestro pecado fue pagado, y hoy nosotros estamos perdonados y hemos sido alcanzados por la gloria, la gracia y la bendición de nuestro Señor. Padre, Dios bueno, Dios de misericordia, hoy, Señor Santo, yo llego delante de ti, Padre, para decirte muchas gracias, Señor, por ese sacrificio, Padre, que tú hiciste por mí y por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nosotros recordamos que esto está simbolizando nuestra liberación.
Está simbolizando, Señor, aquel sacrificio que tú, Señor, llevaste. Pero, Padre, simboliza, Señor, también el hecho de que tú, Padre Santo, llevaste nuestras culpas y llevaste, Señor, nuestro pecado. Gracias, Señor. Amén, Padre. Voy a pedirle a los diáconos, por favor, y hermanas diaconisas que pasen por acá. Creo que ya todos tienen su copa y su pan. Dice la palabra del Señor: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, porque viniste a este mundo, Señor, y permitiste que tu cuerpo fuera maltratado, herido, humillado, Señor. Y lo hiciste porque nos amaste, Señor. Por eso hoy te decimos: gracias. Gracias, Jesús. Amén, Señor. De igual manera, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo, hermano. Bendito seas, Padre, Señor, porque trajiste a tu Hijo a este mundo, porque derramó su sangre, Señor,
Y por esa sangre nuestros pecados han sido perdonados. Por esa sangre, Señor, hemos recibido la redención, Padre. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y como dijo Pablo, ahora como por medio de un oscuro espejo, pero un día te veremos, Señor. Y estaremos contigo por toda la eternidad, Padre. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Las copas pueden llevárselas, hermanos, o tírenlas a la basura, por favor. Que el Señor les bendiga. Mateo dice que luego de haber cantado el himno, salieron. Cantamos un himno y terminamos, hermanos. Amén. No están las letras ahí al frente, hermanos, pero usted se sabe este canto que dice Victoria en Cristo. Le voy a invitar, pongámonos en pie y vamos a cantar. Vamos a cantar el coro. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, justo me compromete con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Otra vez, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, justo me compromete por su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Gloria a ti, Señor. Que el Señor les bendiga. Feliz domingo. Estimados hermanos en casa, que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Amén. Hermanos, les recordamos, siempre aquí al frente están los dos canastos para las ofrendas. Si ustedes desean depositar sus diezmos u ofrendas, aquí pueden realizarlo. Que el Señor les bendiga. ¿Dónde está tu hija?